Y para ampliar más sobre el tema de Cuba y este nuevo episodio de Emboscada Digital que sigue generando repercusiones, tenemos como invitado al colega, periodista y analista William Castillo, también precursor de este espacio El Mundo en Contexto, quien también es viceministro de Políticas Antibloqueo en nuestro país y a quien damos la bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, William. Bueno, complacido de que estés de vuelta en este programa y bueno, para conversar sobre un tema que sigue siendo todavía muy actual, muy vigente sobre Cuba. Y empezamos de inmediato esta conversación para comentarte o preguntarte que desde Cuba las autoridades aseguran que lo que sucedió el 11 de julio fue una compleja operación de manipulación comunicacional, de instigación a la violencia y un episodio de guerra híbrida. Desde tu perspectiva, ¿caben estos conceptos? ¿Es posible desencadenar procesos de desestabilización por redes sociales y podemos estar ante un episodio de una guerra sin que parezca que se está en una guerra precisamente? Sí, Carlos, precisamente como ha denunciado el gobierno de Cuba y como lo han demostrado analistas como Julián Macías en Twitter, quien analizó 2 millones de tweets generados alrededor del 10, 11 de julio y desmontó no solo la operación comunicacional, porque lo más importante de esto es el concepto de guerra híbrida, guerra de desinformación, guerra de cuarta generación, lo que los americanos van actualizando su jerga y su lenguaje para darle nombres atractivos o novedosos a sus procesos de injerencia e intervención en los otros países, pero como se han demostrado los análisis, como el propio gobierno cubano lo ha demostrado, se trata del diseño de una operación que es mucho más que comunicacional, donde las redes sociales juegan un papel fundamental como la punta de lanza que viraliza un conjunto de manifestaciones que explota masivamente la emocionalidad y que luego se traduce en acciones políticas, en pronunciamientos políticos, en este caso el caso del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, que entonces se constituye en una acción política y diplomática contra el país agredido, contra el país blanco, contra el país hostilizado, en este caso como es la República de Cuba. En el caso de lo que sucedió en los días del 11, de 10, 11, 12 de julio, precisamente responde a ese diseño, a un dispositivo. Como ha demostrado Julián Macías, el método tiene 3 fases, ¿no? En la primera fase se generan unos tweets desde el extranjero, en este caso fue desde España, y en el uso de 2 cuentas muy seguidas, se diseña el tipo de mensajes que inmediatamente es replicado por artistas, por influencers, por personas del mundo del espectáculo, por personas que influyen en comunidades específicas y ellos son los encargados de viralizar un conjunto de hechos. Lo cual no quiere decir que las cosas no sucedieron, es muy importante decir. O sea, en Cuba ha habido unas protestas, el gobierno las ha reconocido, el presidente Díaz-Canel ha estado al frente dialogando con las personas, ha ido a las comunidades a conversar con ellas, porque evidentemente se produjo un hecho que es inédito en Cuba, que es un aumento no esperado en el número de contagios en algunas regiones y de decesos de algunas personas, precisamente por el encarecimiento que está viviendo Cuba, por la agresión que está viviendo producto del bloqueo y las sanciones, más de 240 medidas que han sido dictadas durante la pandemia para dañar la economía de Cuba. Entonces, en un contexto de un hecho que sucede, se monta inmediatamente una operación con voceros desde Cuba, con voceros desde el extranjero, con validadores de opinión. Y luego viene una segunda fase que dice Julián, que analiza Julián, que es el diseño de los fake news. Entonces aparecen los medios, tú los acabas de describir, y los videos, montajes de noticias falsas, fake news, Fox News, CNN, los medios europeos, que van viralizando ese sentimiento, esa emocionalidad política dirigida desde las redes sociales. Y finalmente, en una tercera etapa, entonces entra la injerencia política directa, entran las acciones de los gobiernos, entran los comunicados y se convierte entonces en un problema de la comunidad internacional. Esta operación la han repetido contra Venezuela, la han repetido contra Siria, la han repetido contra distintos países, lo han repetido contra Nicaragua y la han repetido en coyunturas específicas, como fueron las elecciones que culminaron en el golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, esta construcción responde a un diseño, efectivamente, como tú dices, responde a un modelo, y tenemos que entender y tenemos que estar claros en que el uso de las redes sociales operan hoy en el mundo como mecanismos de seducción y terror, como mecanismos de alteración de la emocionalidad colectiva, de viralización de informaciones falsas, donde lo que interesa a Carlos no es la verdad, lo que interesa
es la manipulación de la emocionalidad, la sobresaturación de la información, la desinformación para crear un elemento de caos y confusión que puede derivar en acciones violentas, en acciones reales contra la soberanía de un país. Y eso es lo que hemos visto en el caso de Cuba. Si después de esta exposición que nos está haciendo William, solo centrarnos en el tema de las redes sociales sería limitarnos en el análisis de lo que ha sucedido en Cuba y en cuanto al concepto de esta guerra híbrida. Y sobre este tema, avanzando, te quería preguntar cuál es el alcance de una guerra híbrida, sobre qué factores o situaciones se desencadena y cómo las personas pueden discernir que se está ante una situación como esta, de una guerra que no parece guerra. Sí, mira, ya un clásico de la teoría política, Nicolás Maquiavelo, dijo en los 1500 por allí, dijo que el arte de la política consistía en que todo el mundo viera lo que pasaba y nadie comprendiese lo que ocurría. Eso parece un juego de palabras. Y realmente, si uno aplica el uso hoy de las redes sociales para fines políticos, es un uso maquiavélico, porque se crea una especie de consenso virtual, una especie de realidad inventada, diseñada a través de las redes sociales, y luego eso es validado, y luego es asumido por gobiernos, incluso por organizaciones internacionales, que hacen acciones políticas directas o indirectas, económicas, políticas, e incluso en el caso de Venezuela, acciones militares, paramilitares, de financiamiento de acciones políticas directas contra el país, derivado de un consenso que se crea. Entonces, por supuesto, dentro de la guerra, es una guerra multiforme, es una guerra que no se ve, es una guerra invisible, donde las bombas están asociadas precisamente a estos mensajes viralizados, donde las bombas están dirigidas a alterar la emocionalidad, donde las bombas están dirigidas a confundir dentro de Cuba y fuera de Cuba. Estas guerras se enfocan mucho en la juventud. Cuba ha utilizado una expresión muy gráfica a partir de un documental muy reciente, por cierto, elaborado por Cuba, que se llama la dictadura del algoritmo. Y la dictadura del algoritmo, lo que es el uso a través de estas aplicaciones comerciales y redes sociales para manipular de manera psicográfica con mensajes dirigidos específicamente a un sector, a los jóvenes o a las madres o a los extranjeros o a las personas que a lo mejor son susceptibles de ver ciertas imágenes, grupos de derechos humanos. Se va articulando una industria del golpe de Estado, un negocio del golpe de Estado donde participan, por supuesto, empresas de tecnología, donde participan financiamientos, donde participan organizaciones no gubernamentales y donde está, por supuesto, el financiamiento de Estados Unidos. Tú me preguntas, ¿cómo lo puede discernir la gente? Bueno, es complejo, porque no sabemos que es una guerra, no tenemos claridad de lo que está pasando. Nos parece cuando un artista expresa su opinión, no creamos a veces, no todos, probablemente algunos, pero no todos los artistas saben lo que está pasando en Cuba, ni siquiera saben lo que está pasando en sus países. Carlos, en el caso de Juana, de los artistas colombianos, son personas que son manejadas por el sistema. Alguien los llama y le dice, necesitamos un tuit tuyo, un mensaje tuyo sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Siria, sobre China. No importa, porque el guión ya está escrito. Entonces, pero estas personas sirven de validadores de la opinión, sirven sobre todo de manipuladores de la emocionalidad cuando son artistas, porque están asociadas al arte, están asociadas, bueno, a la búsqueda de la recreación humana, ¿no? Y tienen millones de seguidores en el mundo, y esa industria de la opinión, de la manipulación de la información, se convierte en una masa crítica de información manipulada que va incidiendo en decisiones políticas. Entonces, claro, es muy difícil para la gente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entendiendo primero el fenómeno, entendiendo el uso de las redes. Tú lo conoces y salió hace muy poco un documental que uno no sabe cómo valorarlo, porque es un documental donde exgerentes de grandes empresas como Google, Twitter, Facebook, revelan cómo ellos diseñaron todos estos mecanismos para manipular a la gente. Y así como venden productos, y sirven para vender productos, sirven para vender proyectos políticos, sirven para vender golpes de Estado, sirven para vender insurgencias o desestabilizaciones o planes de golpes de Estado en los países. Entonces, precisamente estamos ante un fenómeno inédito en nuestra historia, que es la manipulación a través de instrumentos que tenemos en nuestras manos, que los llevamos todos los días, que pasamos horas pegadas ahí, pero que no sabemos en profundidad las profundas implicaciones del manejo de eso en nuestra conducta. Bueno, valga la publicidad, estás mencionando sobre este documental, está
publicado en una de estas plataformas de streaming. Netflix, lo puede ubicar la audiencia para quienes tengan acceso a esta plataforma. Son 2 documentales. El dilema social se llama. Sí. Exacto, en donde incluso algunos de estos programadores que están vinculados con las redes sociales le prohíben a sus hijos que tengan redes sociales o acceso a los teléfonos, lo cual da dimensión de lo que estamos expuestos el resto de la ciudadanía. Avanzando más con el tema de Cuba, ¿crees que el caso de Cuba, en ese caso, se está ensayando las condiciones para fabricar una revolución de color en la zona? Sí, por supuesto, ¿no? Sin duda alguna. Yo soy muy crítico de estos términos que a veces se imponen en el periodismo y en el análisis político, ¿no? Yo no creo que haya una revolución de colores. Cuando hay un golpe de Estado se quiere teñir de revolución. En los países del este no hubo revoluciones, hubo procesos de desestabilización para tumbar gobiernos. En Venezuela no ha habido una revolución de colores, en Venezuela ha habido golpes de Estado. Claro, pero es el nombre que se le ha dado en el contexto contemporáneo, en Ucrania, primaveras en el caso de las zonas árabes. Las primaveras, imagínate qué cosa más hermosa que una primavera. Entonces, la primavera, no es una primavera, son golpes violentos donde muere la gente. En Venezuela no había intentos de golpes blandos, el golpe blando no existe. El golpe, por antonomasia, es violento, es sangriento. Lo que tiene, Carlos, es distintas maneras de expresarse. Tú puedes ir creando las condiciones internas, lo que llamaban los teóricos del marxismo, las condiciones subjetivas para una desestabilización y una violencia en Cuba a través de las redes sociales, como lo han creado en Venezuela, como lo han tratado de crear en otros países. Pero al final, lo que está detrás es un plan político violento. Por eso yo digo que en todos estos casos estamos en intentos. Yo creo que el término correcto es una guerra híbrida, una guerra para los cambios de régimen, para la desestabilización. Cuba está siendo sometido a un recrudecimiento del bloqueo. Cuba resistió heroicamente 60 años de bloqueo estadounidense y Donald Trump lanzó 200 medidas en menos de 4 años para terminar de hundir y destruir, medidas contra el turismo, contra los viajeros, contra las remesas en Cuba. Así como Venezuela ha sido atacado en su sistema financiero, en su sistema petrolero, que son el corazón del sistema de ingresos públicos, en Cuba ha sido atacado el turismo, por supuesto, que es su petróleo, vamos a decirlo de esa manera, que es su fuente fundamental. Entonces, detrás de eso hay un profundo proceso que busca la destrucción, la caotización de la vida política y social en Cuba. Pero además, a diferencia de Venezuela, Carlos, hay una cosa muy curiosa. Cuba tiene un acceso limitado al Internet. Por eso esta campaña se monta desde España, desde Colombia, desde Miami, el eje que siempre opera contra Venezuela y contra Nicaragua y contra Bolivia. El eje España, el eje Madrid, el eje Bogotá, el eje Miami, el eje Washington. Es un triángulo donde se diseñan todas estas operaciones con empresas privadas, con grupos de robots, con mercenarios de la información, con medios mercenarios, con periodistas desinformadores y en el caso de Estados Unidos, donde existe un poderoso lobby de congresistas, hijos de descendientes de cubanos, que constituyen un lobby de presión que hace unos días incluso ya estaba pidiendo una invasión militar contra el gobierno de Cuba. Entonces, bueno, yo creo que esa es la realidad, esa es la guerra que se está viviendo y es el mundo que nos ha tocado vivir, Carlos, y que lo importante de esto, creo yo, que hay un conjunto de respuestas desde varios sectores analíticos, intelectuales, conceptuales y políticos que están dando respuesta a estos hechos. Bueno, como le indicaba, es muy importante en este contexto de guerra híbrida, guerra difusa, incluso el control de la narrativa, el control de los conceptos, imponerlo, y por ello se ha socializado, se ha generalizado el concepto de primaveras o revoluciones de colores. No me quería despedir esta conversación, me están pidiendo que sea breve. Sobre la actualidad, recientemente, hace pocos minutos antes de esta conversación, fue proclamado Pedro Castillo. ¿Tus consideraciones antes de ir a la pausa? Sí, bueno, primero felicitación al pueblo de Perú. La Cancillería venezolana acaba de emitir, el gobierno venezolano, un comunicado de felicitación. Es una lástima que después de mes y medio se ratifique lo que se sabía hace mes y medio, pero no vamos a entrar en consideraciones respecto a la forma en que las clases dominantes, las élites dominantes en Perú trataron de evitar el triunfo o de disminuir
la contundencia del triunfo democrático. Solo basta felicitar, creo que es lo sano, lo respetuoso, felicitar al pueblo de Perú, desearles éxito a su gobierno y que pueda fortalecer, como ha prometido su nuevo presidente, un proceso de participación, de democratización a uno de los países, Carlos, más pobres y empobrecidos de este continente, uno de los países más desiguales de este continente, con profundos problemas que resolver. Y bueno, cabe desde Venezuela, por supuesto, y en nuestra alma bolivariana, desearle el mayor de los éxitos al nuevo gobierno de Perú y a su pueblo, pues porque indistintamente de que Perú fue utilizada, el Grupo de Lima, ¿no? Fue utilizada como sede para una operación política contra Venezuela. Venezuela es respetuosa de la soberanía, de la voluntad en otros países y, bueno, no nos queda sino desearle lo mejor, por supuesto. Pero William, muchísimas gracias por tu participación, por concedernos tu tiempo. Velozmente tocamos dos temas importantes de la actualidad y más que todo de América Latina, Cuba y Perú. De sobra está decirte bienvenido en otras oportunidades para seguir profundizando sobre estos temas. Mucho interés concitó el anuncio de esta entrevista precisamente en las redes sociales, plataformas que pueden ser también utilizadas para lo positivo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias y éxito. Muchísimas gracias a William Castillo, es analista y también viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Recuerden mis puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en Twitter como @soyarellán y en Instagram como soy Carlos Arellán. Venimos con otros temas al cierre de esta emisión.